Bienvenidas y bienvenidos a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz y Unimedios. Hoy vamos a tratar el delicado tema de las reparaciones en Colombia. Y para ello hemos invitado a 3 personas que nos van a ilustrar y nos van a aclarar una serie de malos entendidos, prejuicios, incomprensiones que han tenido las reparaciones en el país. Estas 3 personas son Francisco Barbosa. El profesor Francisco Barbosa es columnista de El Tiempo. Lo estamos escuchando mucho en Hora 20 y también es profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia. Tenemos a Jorge Sánchez, quien es funcionario de la Unidad de Víctimas. Él es el director de la Territorial Centro, ¿sí?, que incluye los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima y el Distrito Capital. Y el Distrito Capital. Es una territorial importante. Sí, señora. Y tenemos al profesor Marco Romero. Profesor Marco Romero es profesor de esta universidad, del Departamento de Ciencia Política, y también es director de CODES, un centro de pensamiento que tiene una larga experiencia en el tema de medir, cuantificar, analizar este drama que es el desplazamiento forzado en Colombia. Otros autores prefieren hablar de desterritorialización, profesor, y no de desplazamiento forzado. Bueno, con ellos vamos a meternos en el mundo de las reparaciones, que es un mundo con sus propias claves, sus propias tensiones, sus propias comprensiones y sus propias posturas políticas e ideológicas. Profesor, yo quiero empezar hablando de un tema que preocupa, y es que los sectores que no son muy amigos del proceso de paz han empezado a filtrar a la sociedad esta idea de que no hay plata para las víctimas, asumiendo que el proceso de reparaciones a víctimas ha sido un desastre, pero que sí hay dinero para los excombatientes de las FARC. ¿Qué tendríamos que decir frente a esto? Bien, en primer lugar yo quiero dar un saludo a la audiencia de este programa La Paz en Foco y agradecer la invitación al programa de hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos también el día de hoy. Yo quisiera iniciar con este planteamiento de carácter general. Siempre que se exigen derechos en Colombia, se argumenta que es muy difícil, que es muy complejo y sobre todo se argumenta que no hay recursos para garantizar los derechos. Pero en todos los estándares internacionales, Colombia aparece como un país de renta media alta, es decir, un país de ingresos altos. Y entonces la discusión es cómo así que en un país de ingresos altos no hay cómo reparar los daños que han sufrido las víctimas, por ejemplo, cómo así que no hay recursos para sacar a la gente de la línea de pobreza extrema, de la propia línea de pobreza o de la pobreza multidimensional, si somos un país de renta media alta. Cuando se miran estadísticas, hace poco, la semana anterior, apareció un informe donde dice que somos el segundo país más desigual de las Américas y América es el continente más desigual del mundo. Entonces el problema de Colombia es de inequidad, de una profunda desigualdad que se traduce al plano fiscal y se traduce en todos los espacios de la vida social. Ese es el gran problema. Cuando miramos cargas fiscales, Colombia es uno de los países que tiene una carga fiscal más baja en la región. Por ejemplo, la carga fiscal de Brasil supera el 28%, la de Estados Unidos pasó hace rato el 30%, y muchos estados en Europa están sobre el 45% y el 50%. La carga fiscal es la parte de la economía que toma el Estado de lo que se produce. Aquí la carga fiscal cuando está alta está en 17%, con impuestos básicamente regresivos que se le cobran a la clase media y nunca se graban las rentas del capital. Excepcionalmente se aceptó que se establecieran rentas al patrimonio para financiar la guerra cuando Estados Unidos dejó de financiar el Plan Colombia, pero ya se desmontó el impuesto al patrimonio.
Entonces aquí Profe. no estamos ante un problema de falta de recursos, sino ante un problema de inequidad. Y el tema de la sostenibilidad fiscal y de la escasez o no de los recursos, hay que traerlo a una discusión técnica seria y no dejarlo simplemente en En la frase de Adam eslóganes. Smith de que las necesidades son ilimitadas y los recursos escasos, que es lo que le responden a uno cuando no le quieren, digamos, garantizar los recursos para asegurar derechos. Sí, profe, pero yo lo que quiero es que usted nos cuente cómo ve es casi un refrán hoy. En cualquier esquina de este país, si usted toma un taxi, el señor de la tienda, la señorita mesera, están repitiendo esta idea de que no hay dinero para reparar a las víctimas, pero sí hay dinero para los excombatientes de las FARC. ¿Qué es Bueno, lo que tenemos que decir allí? la reparación deberían hacerla quienes han causado los daños, pero eso requiere que un Estado sea capaz de obligarlos a eso y el Estado colombiano ha sido un fracaso para eso. No fue capaz de proteger a la población, 8 millones de víctimas, no fue capaz de llevar a la justicia ordinaria a los responsables, la impunidad es del 98% en casi todos los crímenes graves. Entonces estamos ante una situación en la cual el Estado tiene que asumir indemnizaciones administrativas y reparaciones administrativas porque no ha sido capaz ni de proteger la gente ni de administrar justicia. Perdón que lo diga así, como de tan drástico, pero si miramos la característica general, esa es. Ahora, las víctimas tampoco fueron reparadas antes de que este proceso se hiciera. Luego estamos ante un argumento político, de utilizar el argumento político que se le está dando algún dinero a los excombatientes para que hagan una transición con el argumento de que ese dinero era para financiar las víctimas. Se han reparado algunas víctimas, se han entregado algunos paquetes de indemnizaciones, pero antes del proceso ya las evaluaciones de la sentencia 25 mostraban que en términos de indemnización y reparación el Estado tiene una tremenda deuda con las víctimas desde antes. En el caso del proceso con los paramilitares hubo una decisión de entregar unos recursos también importantes, superiores, incluso individualmente considerados, a los que se están entregando excombatientes de FARC. Y nadie habla de eso y los mismos que negociaron ese proceso son los que hoy mueven y viabilizan el argumento de que son los recursos que se entregan a FARC los que impiden que se haga una reparación. Yo creo que hay que garantizar las dos cosas, hay que asegurar una transición, porque si estas personas que están reincorporándose a la vida civil y económica no tienen una opción productiva, van a tener que entrar en lógicas de ilegalidad de otro tipo para sobrevivir. Y entonces creo que es importante evitar eso. Pero por otra parte, hay que asegurar los derechos de las víctimas, y los derechos de las víctimas cuestan, según la ley de víctimas, 50 billones de pesos al menos. Cifra que no tiene ningún tipo de comparación con las cifras de lo que cuesta, digamos, la reincorporación de los combatientes en el caso FARC. De acuerdo. Jorge, usted desde la institucionalidad, ¿cómo ve el proceso de reparaciones? Bueno, aquí ¿Qué buenas tengo, noticias podemos darle al país? tengo un doble rol, desde la institucionalidad como director territorial, pero también comparto con los otros panelistas ese amor y esa vena docente que también ejerzo en forma alternativa. Y en eso también es muy importante resaltar que sí se han invertido unos recursos considerables, recursos que se comenzaron a invertir desde el 2001 con la promulgación de la Ley 1448, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que a hoy suman más o menos unos 9 billones de pesos. Esos recursos han ido en lo contemplado la ley, una parte de ellos a temas de asistencia de atención correspondientes al gobierno nacional, otros con reparación administrativa, otros que tienen que ver con las otras medidas contempladas en la ley, atención psicosocial, construcción de centros regionales, inversión en infraestructura social y comunitaria en muchos entes territoriales, asesorías técnicas, todo el alistamiento institucional que requirió comenzar a llevar a la práctica lo contemplado en la 1448. A hoy, pues el balance es que pues 9 billones, si lo mira uno en el escenario, 9 billones que estoy diciendo que es lo invertido únicamente por la Unidad para las Víctimas, sin contar el otro rol que tiene la entidad, que es coordinadora del sistema, porque las otras entidades igual siguen teniendo prioridad en el acceso a mucha de la oferta que tienen las personas que ostentan la condición de víctima. Entonces, ese es, digamos, el balance en términos económicos. Claro que los desafíos son todavía muy grandes. Estamos hablando que de los 8,5 millones de víctimas reconocidas actualmente en el país, que más o menos 6,5 son los sujetos
o las víctimas que tendrían derecho a una asistencia, una atención, una reparación, los otros son los reconocidos, pues estamos en un escenario que hemos indemnizado administrativamente, que es tan solo una de las medidas de la reparación integral, a un poco más de 700.000 víctimas en Colombia. ¿De 8 millones? Okay. De 6,5, de 8 millones es el universo, sí, okay. Pero sujetos de indemnización serían alrededor de 6,5. Solamente 6,5, ok. Profesor Francisco Barbosa, ¿cómo ve usted las reparaciones? ¿Habla usted con víctimas? ¿Las víctimas están contentas con esas reparaciones o nunca es suficiente? ¿Qué está pasando? Pues digamos, antes de ir a ese punto esencial, hay que hacer hay que poner dos ejes. Uno, la inconveniencia o la mala comprensión mejor entre el concepto de reparación e indemnización que existe. Y evidentemente frente a esta división que planteas de víctimas y desmovilizados que planteaba hace un momento el profesor Marco Romero. La indemnización la indemnización hace parte de ese concepto de reparación. Una víctima es el centro esencial de cualquier acuerdo de paz. Esa fue la manera como se negoció el acuerdo. Y las víctimas pues van mucho más allá de la entrega de unos recursos. Hay una cantidad de elementos que se planteaban hace un momento, y es poder permitirle a la gente que la gente vuelva a tener el estatus anterior, evitar las garantías de no repetición, desarrollar los planes territoriales que se establecen dentro del acuerdo. Todo eso tiene unos costos. Esos costos, por supuesto, van a permitirle a la gente vivir mejor, van a permitir romper la idea o romper esta inequidad que se ha venido presentando en Colombia. Sí, porque las víctimas generalmente representan claro, estas inequidades históricamente acumuladas, ¿no? Pues por supuesto, esa es parte de esta discusión. Entonces, ¿qué es lo preocupante? Uno, que no podemos pensar esto como un proceso simplemente de entrega de recursos. Porque de lo contrario esto podría ser un desbalance total del acuerdo. En un momento determinado puede haber un sector particular que diga se resuelve esto de una manera entregando unos recursos, y no es la manera. Creo que hay mucho más allá de eso, y creo que el tema de la implementación va por ese camino, que es mucho más desafiante para el Estado. La implementación en términos de tierra, la implementación en términos de retorno de las personas hacia los lugares de origen, etcétera, etcétera. La seguridad de los territorios. La seguridad de los territorios. Las garantías de no repetición hacen parte de esa circunstancia. Entonces yo diría que ese es un primer eje, que es el tema de esa inconveniente y distinción que ha generado diversos problemas en torno a esto. Frente al tema, ahora sí distinguiendo víctimas y victimarios, era evidente que el proceso de incorporación de personas que estaban por fuera de la órbita del Estado luego del proceso de paz recibieran algún tipo de ayuda para efectos de que estas personas puedan entrar. De eso hace parte, digamos, este escenario, pero ojo, no es solamente tampoco entregar unos recursos, era permitir que esa incorporación se diera de forma plena en unos territorios donde el Estado no puede jugar hoy a ser el mismo Estado de hace 50 años, que desafortunadamente es la manera como se está haciendo la implementación, en donde el Estado juega casi a hacer un rol de ONG desde el centro, llevando eso a la periferia, sin entender las dinámicas territoriales que se están presentando en esos lugares. Y creo que ahí hay un gran desafío, porque todo está conduciendo en este momento a ver que ese problema es un problema estructural y que no hay respuestas rápidas frente a ese asunto, a pesar, digamos, de los esfuerzos que hace el Estado en ciertos escenarios, pero que evidentemente no están siendo suficientemente rápidos en el tema. Y el otro aspecto que quería decir era ya todo el relativo al problema de implementación normativa, que no está siendo aparejado o no está yendo de la mano con el tema territorial, en donde estamos viendo, por supuesto, una necesidad de recursos importantes para víctimas, para reincorporación, para proyectos productivos, para seguridad, etcétera. Y al mismo tiempo estamos viendo que
toda la implementación normativa, y hablo particularmente de la ley de tierras, por ejemplo, que no hay, en este momento no la hay. Estamos funcionando con la 1448-2011, estamos funcionando con unas estructuras contempladas por parte del Estado desde hace unos años, pero casi que estamos observando que hay un traslape de todas las obligaciones que surgieron de los acuerdos frente al trabajo que se venía y que es insuficiente para entender la dinámica de un proceso que tuvo una dimensión que yo creo que quienes lo hicieron tampoco le pusieron mucho énfasis a esa implementación masiva, rápida y estructural. Eso hace, esa segunda variable hace que el proceso tenga unas demoras, que la reincorporación sea difícil, que las víctimas empiecen a mirar con desdén un proceso que en un principio se antojaba favorable también para ellas y que plantea también un escenario muy complejo, y es que estamos en año preelectoral con unas condiciones muy difíciles, con una crispación política sin igual que hace que las cosas sean aún más difíciles. De acuerdo. Profesor Marco Romero, frente a esta cifra que nos plantea Jorge Sánchez, ¿qué dicen los colectivos de víctimas? Usted que los escucha tanto, que trabaja con ellos. Bien, es importante destacar, vamos a datos concretos. Estamos de acuerdo, el Estado colombiano ha hecho inversiones en el tema de víctimas, no gracias a la ley 1448. La ley 1448 hace parte del tema. Gracias a la lucha de las víctimas y a la intervención del Tribunal Constitucional en materia de desplazamiento, que fue donde la Corte planteó estándares de exigibilidad de derechos. Posteriormente, la ley 1448 es un desarrollo de ese proceso. Y esta ley pues amplía algunas oportunidades como restitución de tierras que en el pasado era improbable. El tema es del siguiente orden. La gente perdió tierra, la gente perdió la casa, la gente perdió un capital productivo, perdió vínculos sociales, perdió hasta los derechos políticos de los territorios, perdió muchas cosas. Derechos culturales. ¿Cuánto valen esos daños? Esa es una pregunta que hay que hacer para no hacer el debate en abstracto. Nosotros calculamos para 2010, de la mano del maestro Luis Jorge Garay, lucro cesante y daño emergente para desplazados a esa fecha de 2010 valía 80 billones y con daño moral pasábamos de 200. Bueno, todo el mundo dijo, están locos, ¿cómo van a pedir todo eso? Bueno, eso es lo que perdió la gente. Otra cosa es si el Estado tiene la capacidad de indemnizar esto o de asegurar que quienes cometieron los daños pagan eso o no. Eso es otra cosa. Lo que se le está entregando a las víctimas no es ni el 10% de lo que perdieron. Hay que plantearlo primero en esos sentidos. Segundo, el tema el problema con las víctimas en Colombia es que afecta a la población rural y la ha urbanizado a la fuerza. Y entonces esto ha generado un desarraigo que tiene unas consecuencias. Digamos, no es comparable la pobreza ni la pobreza absoluta de las víctimas con la del resto de la población. La última encuesta de la Contraloría habla de que la pobreza se mantiene en un 87%. No sé cómo Aldana le dio 63%, pero bueno, ahí hay un poco de diferencias estadísticas. Pero estamos ante una situación en la cual los desplazados que antes del desplazamiento tenían ingresos superiores a línea de pobreza en un 50%, según el estudio de 2010, pasaron a 95% y a 84% de pobreza extrema cuando se medía esto con líneas de pobreza. ¿Qué quiere decir? Que la gente producto del despojo, del desarraigo, de todas las pérdidas acumuladas y el hecho concreto de tener que abandonar sus hábitats donde su trabajo tiene una significación para venir a competir en la economía informal de las ciudades y a sobrevivir en los contextos urbanos, digamos en las periferias de las ciudades, pues les ha llevado a un empobrecimiento radical. Y entonces la paz consiste obviamente en que se busque una alternativa y claro, se ha creado una jurisdicción especial, una comisión de la verdad, es decir, que quienes contribuyan con la verdad, la reparación van a tener penas alternativas, le van a hacer rebajas de pena, todo eso lo aceptamos en aras de la paz. Pero la justicia restaurativa implica algo que planteaba Francisco Barbosa. Primero, que la gente vuelve a sus condiciones originarias, pero no solo a sus condiciones originarias, porque ahí caeríamos en otra injusticia. Las condiciones originarias son las condiciones de la profunda inequidad de la sociedad rural. Y entonces aquí se requiere ver cómo logramos que la gente no solo salga de esta situación de pauperización en la que ha caído, además de reparar los daños propios del conflicto, sino cómo le damos un lugar a estas familias, a estos hogares. Y voy a usar una frase de Nilson Pinilla, alguna vez el magistrado de la Corte Constitucional, que decía:
si condenamos a esta generación de desplazados, que son muchos millones, a la pobreza, pues vamos a condenar a sus hijos a la trampa de la pobreza también. Entonces hay una discusión de mucho más fondo que dar una pequeña ayuda. Está bien que haya indemnizaciones, los desplazados la mayoría no las han visto, pero están esperando que haya esas indemnizaciones, pero esto es solo una piecita de un esfuerzo mayor que debería hacer la sociedad colombiana, porque a veces pensamos que una ayuda humanitaria ya es mucho. Eso a veces la gente dice, los desplazados viven del Estado. De acuerdo. ¿Y los desplazados viven, las víctimas viven del Estado, Jorge? Que es otra cosa que se dice muy a menudo. Y creo que es un error. Es un error haber creado un sinónimo de víctimas como sinónimo de vulnerables. Y no todas las víctimas en Colombia son vulnerables. Y eso ya comenzamos es como a fomentar un discurso un tanto paternalista, porque no es el hecho que todas las víctimas quedaron en estado de vulnerabilidad después de sufrir el hecho victimizante. Algunas no lo han hecho. Claro, el grueso de la población sí. No vamos tampoco a decir que con la ley 1448 se resuelve el problema de inequidad en Colombia, porque no estaría así. Y en algún momento hasta se llegó a pensar que esa podría ser una de las respuestas. Entonces, como bien lo decían ahorita, no es el hecho de cuantificar un daño, porque si lo cuantificamos, excederíamos los topes. Es el hecho de reconocer unas ayudas que se convierten casi en unos incentivos para recuperar unas condiciones de vida digna, que es a lo que le está apostando en este caso. ¿Qué es importante señalar a diferencia de los esfuerzos anteriores de la 1148, que fue la 387, es también el fortalecimiento de los mecanismos de participación en el marco de la implementación de la política pública. Hace tan solo unos 20 días se llevó a cabo la elección de la Mesa Nacional con presencia de la Defensoría. Son escenarios también donde las víctimas no solamente se están reconociendo como un sujeto y un actor activo dentro de la dinámica política, sino que en escenarios reales. Es decir, en un municipio, sea de sexta categoría, la víctima, el representante de víctimas hoy, puede estar interlocutando de forma directa con el alcalde en un escenario establecido como el Comité de Justicia Transicional, estableciendo mecanismos técnicos que van muy de la mano con los planes de desarrollo, que son los denominados planes de acción territorial, que está tanto para los municipios, los departamentos, el distrito y la nación. ¿Qué es lo que busca ahí? Pues que no se quede de pronto en lo que nos había sucedido antiguamente, que era una interlocución por parte de las víctimas con los mandatarios, pero que esa interlocución estaba carente de recursos, de poder establecer líneas de acción. En este caso, hay algunos recursos que todavía siguen siendo limitados. La mayoría de nuestros municipios son de sexta categoría con recursos muy escasos, en donde los alcaldes hacen esfuerzos importantes para dejar establecido unos presupuestos fijos con los que las víctimas también puedan establecer una relación de respuesta frente a sus representados. Ese escenario de la Mesa Nacional es un escenario democrático en donde la estructura se mantiene, elecciones municipales, representantes de los municipios van a las departamentales, en las departamentales se escogen representantes a la Mesa Nacional y en la Mesa Nacional se escoge pues ya el comité que interlocutará directamente con el presidente, con los ministros y se logra alguna incidencia. Claro que la incidencia a veces puede no llegar a satisfacer muchas de las necesidades, es probable, pero es que es un ejercicio de política. De acuerdo, ok. Bueno, se nos acabó el tiempo para este primer bloque. Vamos al tema de las reparaciones. Profesor Marco, en la negociación del acuerdo de paz, el tema de reparación a víctimas estuvo en la mesa y se llegaron a algunos acuerdos frente al tema de preferir un tipo de reparación más que otro. Pareciera que el acuerdo es mucho más favorable al tema de las reparaciones colectivas. ¿Esa es una buena interpretación o no? Yo voy a decir con toda franqueza, digamos lo que voy a plantear en este momento. El acuerdo es un acuerdo generoso con las víctimas, es un acuerdo importante, digamos, que reconoce títulos de derechos importantes para las víctimas en todos sus capítulos. Es en cierto modo decir, bueno, no vamos por la justicia punitiva tradicional,
que tampoco existió porque la impunidad ya dijimos del 98%, sino vamos por una justicia restaurativa y entonces el acuerdo trae muchas cosas dentro para las víctimas, pero la implementación es lamentable. O sea, la implementación, nada, digamos, el gobierno de Colombia se quedó corto en la implementación de la ley de víctimas en relación con, digamos, los títulos que ofrece el acuerdo. El acuerdo dice, por ejemplo, que las víctimas de desplazamiento, de confinamiento, las mujeres rurales, las comunidades rurales victimizadas, quienes retornen, tienen prioridad en todos los puntos del acuerdo agrario. Eso quiere decir en el fondo de tierras, eso quiere decir en la formalización de la propiedad, en los créditos especiales, en los subsidios especiales, en vivienda rural, todo el paquete rural. Pero una ley debe arreglar eso. Estamos esperando esa ley. El acuerdo dice, porque mucha gente tomó el camino que tú mencionas de la reparación colectiva. Había un programa de reparación colectiva incipiente, pero que se está desarrollando progresivamente en Colombia, que tiene que ver con reparación de daños culturales y territoriales de pueblos indígenas, afrodescendientes, reparación del daño causado a las organizaciones sindicales, campesinas, de mujeres, todo esto. Y la idea de reparación colectiva fue bien acogida en La Habana por el gobierno y por las FARC. También después muchos sectores sociales pidieron reparación colectiva. Pidió reparación colectiva, por ejemplo, las iglesias, los empresarios. Entonces, el Acuerdo de La Habana apuesta por una ampliación del programa de reparación colectiva. Pero lo que estamos viendo a nivel de la política de reparación colectiva es una tendencia a ver la reparación colectiva como algo relativamente simbólico y minimalista. En Bogotá hay un colectivo de mujeres pidiendo como reparación colectiva que les financien un plan de educación técnica o superior para ellas tener en las ciudades, lo dicen con gran sapiencia, porque en las ciudades quien no tiene una capacidad educativa tiene grandes limitaciones para sobrevivir en el largo plazo. Y el gobierno ha dicho que eso cuesta mucho, que es muy difícil. Entonces necesitamos que el plan de reparación colectiva se implemente de manera, digamos, cabal y plena, porque hay muchos más sujetos sociales interesados. El acuerdo también dice, por ejemplo, que las circunscripciones especiales básicamente se hacen a título de reparación territorial colectiva. Pensemos municipio de San Carlos, 30.000 personas, habitantes, 25.000 desplazados, este es un municipio totalmente destruido. Entonces hay zonas donde se necesita esa reparación y obviamente coinciden con las zonas PEDET. Esperamos que los PEDET tengan, como dice el acuerdo, un componente reparador. Un componente reparador no es que todo plan es reparador, como dijo alguna vez el presidente Santos, que la mejor reparación era la paz. No, es cierto, la paz es importante y es la condición, pero se necesita que haya un paquete, un capítulo en cada PEDET donde se contemplen los derechos de las víctimas. Y obviamente las víctimas que no están en zona PEDET están diciendo, ¿y nosotros qué? ¿Qué va a pasar con los que están por fuera de las zonas priorizadas por el acuerdo? Ellos no pierden sus derechos como víctimas y los siguen reclamando. El acuerdo dice víctimas en el exterior. Nosotros propusimos que, por ejemplo, se le diera a la Cancillería, a la Defensoría del Pueblo, una capacidad de acción extraterritorial para poder garantizar el acceso a la Comisión de la Verdad, al tribunal, a los refugiados, quieran regresar o no a Colombia, porque esto depende de un principio de voluntariedad. En eso no hay muchos avances. Entonces hay una serie de medidas en distintos planos. Nosotros estamos pidiendo un estatuto de garantías para las víctimas para que puedan ir a la Comisión de la Verdad, garantías de protección, garantías de acompañamiento judicial, de acompañamiento psicosocial. Hay que decirlo con toda franqueza, el proyecto de acto legislativo que presentó el gobierno no contenía nada en ese sentido. Se logró a través de un trabajo de incidencia muy grande en el Congreso que se incorporara este mandato y ahora estamos viendo que en el debate de la JEP hay una tendencia a eliminar todas esas garantías de participación de las víctimas. Entonces se requiere, yo creo que la implementación del acuerdo requiere ir mucho más allá. Es más, en La Habana fueron tremendamente generosos en ese sentido. Le dijeron al gobierno, vea, haga una consulta con las víctimas, sobre la base de esa consulta haga una reforma a la ley de víctimas y de la política de víctimas en la perspectiva de que muchos problemas fiscales, etcétera, que no se han resuelto, se puedan resolver. Se hizo la consulta, pero luego nunca se presentó un proyecto de reforma a la ley de víctimas y la teoría del gobierno ahora es que no hace falta, que con 3 decretos reglamentarios resolvemos el tema. Yo creo que es una visión muy minimalista frente al acuerdo. El acuerdo es muy generoso, o digamos no muy generoso, es un acuerdo que reconoce títulos de derecho, amplía, digamos, derechos que en el pasado eran difíciles de realizar, pero hay una limitante, un embudo en la implementación. De acuerdo. ¿Usted qué piensa, Jorge? ¿Comparte este diagnóstico? Es que hay dos realidades.
Claro. Una es la implementación, en el aniversario de la implementación de la firma de los acuerdos, y otra es desde la ley 1448. Como bien lo mencionaban, ya habían unos escenarios previos de reparación colectiva que han sido también un escenario de construcción y de aprendizaje, porque los planes de reparación colectiva, así como los planes de reparación individual, no son un molde ajustable o estandarizado. Más bien es una construcción colectiva en la identificación de algo que en la unidad nosotros llamamos grupo de tejedores y comités de impulso. Es decir, ¿qué es Pero lo que no, ha la pasado? pregunta, Jorge, es si esta institucionalidad que tenemos es la institucionalidad que se necesita para desarrollar, para implementar estos acuerdos. Yo creo que sí. Y lo creo que sí es porque antes de los acuerdos ya estaban implementándose. O sea, ya tenemos planes de reparación colectiva que tienen un plan, que vienen con unas medidas que se vienen implementando desde los últimos 4 años en diferentes zonas. En el caso particular, en la Dirección Territorial Central, que es de la cual yo soy el director, tenemos identificados sujetos de reparación colectiva que están próximos a cerrar esa etapa. Esos sujetos que hemos identificado, bueno, sujetos étnicos y sujetos no étnicos. En la Dirección Territorial tenemos sujetos como es el caso del municipio de Ataco, en el sur del Tolima, como tenemos en el departamento de Cundinamarca, todo lo que fue la región de Río Negro, la provincia de Río Negro muy golpeada, varios sujetos, como fue el municipio de La Palma, que sufrió un caso muy similar. Es un municipio que si hoy uno va, encuentra que desde el alcalde en adelante tienen condición de víctima. Entonces, ahí hemos hecho implementación de una serie de medidas en el marco de reparación colectiva. Claro, pero también hay que mirar un poco es la expectativa y la interpretación de lo que se entiende como reparación colectiva, porque la reparación colectiva lo que busca es atender y reparar a un colectivo formado que fue dentro del conflicto afectado. Y ha habido una mala interpretación que es cuáles son los colectivos formados a consecuencia del conflicto, que es otro escenario diferente. De acuerdo. Entonces, en eso hay que hacer esa diferenciación y tenemos hasta el momento unos planes que ya están en una etapa final, que han sido construidos con la comunidad. Claro, lo que sí hemos sido conscientes es, no podemos convertir estos planes de reparación colectiva en unos planes de desarrollo, que fue en lo que en algún momento se dijo, porque es cuáles fueron las acciones que afectaron y que desde la institucionalidad podemos dar una respuesta. Entonces, hemos ido aterrizando, hemos ido socializando. Es más, el ejercicio ha sido tan pedagógico que después de aprobados, que después de implementados, la misma comunidad y nosotros hemos dicho es necesario renegociar y no argumentándolo en preceptos netamente administrativos y económicos. Esta medida sí era para restablecer el daño causado o de pronto en la misma identificación hubo algún error. De acuerdo. Francisco, ¿necesitamos una nueva institucionalidad o la que creó la 1441 es suficiente para responder a los retos del acuerdo? Mire, yo le digo lo siguiente. Tenemos una institucionalidad que ha operado en el marco de unas realidades diversas que no recogieron o no recogen los grandes desafíos que tiene el acuerdo firmado entre las FARC y el Gobierno Nacional y el Estado colombiano en este caso. Eso hace que, por supuesto, las experiencias aprendidas se recojan, se puedan utilizar, pero es evidente que hay una insuficiencia para poder resolver todos estos asuntos. La misma reparación colectiva tiene en este momento varios problemas. Uno, por ejemplo, es que hay unos compromisos dentro del acuerdo y esos compromisos dentro del acuerdo están vinculados a la idea de reparación que tiene que surgir de las decisiones de la JEP, por ejemplo. Es decir, vamos a llegar a un escenario donde la JEP va a hablar de reparaciones colectivas y esas reparaciones colectivas no van a poder materializarse.
Es decir, ahí vamos a entrar en un doble incumplimiento en un momento determinado, porque van a decir, pero ¿cómo es que el Estado no estuvo preparado? Así como ¿cómo es que el Estado no estuvo preparado para un año de implementación o para presentar los proyectos necesarios para la implementación durante el periodo de Fast Track y se aprovechan los últimos días de esa aprobación para tratar de empujar todo porque no se podía sacar de otra manera? Vamos a estar en un escenario donde un organismo que cumple una función judicial transicional va a decir hay que reparar, y esas reparaciones cuando se vaya a la práctica se va a decir pues no se tienen en este momento ni recursos, ni se sabe cómo se van a hacer, etcétera, etcétera, y habría un doble incumplimiento. Y hablo un doble incumplimiento a víctimas de este conflicto armado. Y obviamente hay que tener muchísimo cuidado con esta situación porque por supuesto que la gente se desalienta, la desconfianza aparece, que ya es una evidencia en múltiples territorios, sobre todo, y lo digo con absoluta claridad y vehemencia, con la cantidad de líderes sociales hoy que están siendo asesinados en los territorios. Y creo que este es un tema que amerita muchísimo cuidado porque una de las cosas que hacen esos líderes sociales también en diferentes territorios es tratar de articular la posibilidad de que haya reparaciones en esos territorios para las víctimas. Entonces tenemos un Estado, por supuesto, que yo creo que en este momento no está cumpliendo ni está llegando a donde tiene que llegar rápidamente, no con unas ayudas. Vuelvo y repito, el Estado colombiano no puede fungir de ONG. El Estado colombiano no puede fungir de ONG. No puede decir, ya resolvimos el problema enviando un tema humanitario o reuniéndome con unas personas en un territorio. El Estado colombiano tiene que fungir como Estado. Y fungir como Estado es darle el derecho al Estado a la gente en los territorios que no ha tenido. Creo que ahí está el gran debate de todo esto. Podemos discutir largamente sobre los conceptos, pero la realidad concreta es, hay unos compromisos que se asumen, debe haber una respuesta a esos compromisos, so pena de que se rompan las líneas de confianza y surjan nuevos episodios de violencia o se reciclen las guerras. Claudia, déjame, yo quiero agregar un punto acá, mira. Para que en Colombia estamos acostumbrados a hablar de los bienes escasos. Para sentido de proporción, Colombia tiene un territorio que es 3 veces el de Alemania y tiene menos población y nos dicen que no hay tierra. No, tierra hay, lo que pasa es que está concentrada y que no hay una manera de hacerla llegar a los que la necesitan. Eso es otra cosa. ¿Cómo se va a garantizar que los desplazados que no tenían tierra tengan, que dice el acuerdo? Bueno, ahí tenemos grandes problemas, porque ya no estamos hablando solo de restitución, sino de acceso a tierras. Segundo, el presupuesto para el próximo año es 240 billones de pesos. Las víctimas son más del 15% de la población. Yo a veces digo, un poco solo a título pedagógico, pues démosle el 15% del presupuesto a las víctimas si son el 15% de la población. Porque no 9 billones suena a una tremenda cifra, pero divídela por el número de víctimas, por el tipo de despojo y por los daños que se han ocasionado. Entonces aquí hay un problema de tomar decisiones de fondo frente a esto. La implementación. La Comisión de la Verdad se crea para esclarecer los hechos del periodo del conflicto. ¿Cuál es el periodo del conflicto? Pues el periodo de la existencia de las FARC desde los años 60 y aún el acuerdo dice que hay que revisar los antecedentes. Que yo creo que es insuficiente ese, porque el conflicto armado viene desde las décadas, podríamos entrar tiene a hablar raíces de la década de los antes, 30, claro, que tiene raíces antes. Bueno, dejemos que los comisionados fijen De eso. acuerdo, pero ¿qué pasa? El registro para restitución solo existe desde el 91 y para registrarse como víctima el año 85. Entonces vamos a tener responsables sin víctimas o sin víctimas reconocidas en el registro. Eso tiene que cambiarse necesariamente. El registro para víctimas individuales, para reparaciones colectivas y para víctimas del exterior está cerrado. El de víctimas del exterior está abierto un poquito a través de una resolución allí, porque como se vencieron todos los plazos, entonces esto tiene que cambiarse. No le puedes decir a las víctimas, bienvenidos, pero no se pueden registrar porque no los vamos a reconocer. Entonces hay que tener una serie de instituciones nuevas. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad también, probablemente, la Comisión de la Verdad tiene que crear medidas de reconciliación, va a hacer grandes audiencias. Seguramente, cuando hable de medidas de no repetición, va a tener que llegar a medidas que ayuden a reestructurar y a reconstituir el tejido social. Y entonces allí seguramente le va a tocar a la Comisión de la Verdad de Colombia seguir el camino de la Comisión de la Verdad del Perú, recomendar un extenso y ambicioso programa de reparaciones colectivas. Entonces yo creo, está bien, digamos, yo reconozco la unidad de víctimas avanzada en algunos casos, pero ahí estoy con Francisco siendo yo director de una ONG. Pues que una ONG puede decir, yo voy a un territorio, lo siento, no tengo recursos, solo puedo ir allí.
Pues el Estado no puede decir eso. El Estado tiene que ir con un principio de igualdad y hay muchos problemas que tienen que resolverse. Por ejemplo, mira, hay unos casos, en un conflicto de tan larga duración, hay muchas asociaciones constituidas después del daño que sufrieron revictimizaciones. Entonces uno dice los colectivos, digamos que se identifican como colectivo después del daño, no entran a reparación colectiva, dejas por fuera todos los casos de revictimizaciones. Entonces hay un poco de problemas que toca revisar, o por ejemplo lo que tú mencionabas de los territorios. Claro que hay una cantidad de municipios que son de categoría sexta que no tienen un peso para atender las víctimas y sería francamente un crimen poner las víctimas y sus derechos en manos de un alcalde sin dinero. Pero la Constitución dice que cuando el alcalde no puede, el nivel departamental o el nacional asume la competencia y la responsabilidad. Y este es un problema fundamentalmente del poder central. Entonces, la solución está puesta en la Constitución, pero no en la realidad. Si vas a Tumaco, allí no hay derechos a nada. Si estás en Bogotá, más o menos hay derechos a una serie de cosas. Entonces, porque el Estado tiene un quiebre territorial enorme, hay muchas partes donde no está, donde no existe. Entonces, el reto es construir también esa institucionalidad en muchos territorios. Y yo creo que la unidad de víctimas, la Defensoría del Pueblo, las personerías, tienen que fortalecerse de manera sustantiva para que puedan ayudar a la implementación del acuerdo. Los personeros, voy a decir algo que es un poco una expresión más coloquial, pero que algo tiene de realidad o mucho. La mayoría están bajo la línea de pobreza. Entonces no puedes atenerte a un personero que tiene 500 funciones a que haga todo el acompañamiento jurídico, el acompañamiento de seguridad, el acompañamiento psicosocial, como dicen todas las leyes, sino que hay que fortalecer la presencia del Ministerio Público y de la unidad de víctimas. Yo sé, digamos, los funcionarios de la unidad de víctimas hacen esfuerzos muy grandes, no está en sus manos el asunto fiscal, pero este mensaje sí va al señor Ministro de Hacienda. Para muchas otras cosas, Colombia ha tenido demasiados recursos. Para financiar la reparación debe haber unos recursos acorde con la dimensión de los daños y acorde con la necesidad imperiosa de que las víctimas no sean simplemente el próximo pobre, sino que haya una posibilidad de inclusión también en la sociedad para las víctimas. Bueno, se nos acabó el tiempo, ya volvemos. Las y los invito a una pequeña pausa. Bueno, estamos de regreso. Creo que Francisco Barbosa quería reaccionar frente al tema de cómo utilizar los recursos públicos y el tema de víctimas. No, hay un tema que se planteaba sobre la utilización de esos recursos en el marco de este acuerdo, que vuelvo y repito, esto es de tipo escalonado y no inmediato, es decir, el acuerdo tiene unos costos, seguramente se está hablando dentro de las especulaciones que se hicieron, porque es que todo esto se hizo en el marco de una ausencia de planeación donde ni siquiera supieron o se supo cuál era el costo que se iba a tener. Se hablaba de 10 billones de pesos anuales, se hablaba de 5, se hablaba de 15, etcétera. Y efectivamente es necesario que se haga un documento, se presente una propuesta seria por parte seguramente del nuevo jefe de Estado para que se diga cómo es que se va a financiar y cómo se va a estructurar ese proceso y esa reincorporación. Más allá de las discusiones políticas que puede generar la JEP o la aplicación del sistema de transición, es necesario que eso se pueda hacer de esa manera. Es decir, se requiere un orden. Ahora, la plata o los recursos que se van a destinar a esto tienen que ser recursos que estén enmarcados en un proyecto, en un plan, no simplemente entregar estos recursos de una suerte de subsidios, porque esto llevaría básicamente a un desgaste administrativo por parte del Estado. Es decir, tendría que utilizarse esa institucionalidad creada que hay hoy también para poder dinamizar y gestionar de forma adecuada estos recursos y poder superar las condiciones de victimización. Y ahí simplemente añado lo siguiente: la victimización es un asunto que tiene muchísimas discusiones. Venimos desde hace algunos años entrando en todos los saberes, hablo todo tipo de saberes, entramos en el proceso de victimización y a entender los procesos de victimización. La gran pregunta de todo esto es: ¿cuándo se deja de ser víctima? Colombia no puede ser a futuro en un proyecto de nación en el cual la paz tiene que ser un componente esencial de su quehacer, de su manera de entenderse, un país simplemente que se reconoce como el país que existe porque hay vínculos de violencia. Es necesario justamente cambiar eso por la paz. Ahora, ¿cómo se supera? Justamente entregándole los derechos a las personas, entregándole los derechos en su integridad, no solamente un subsidio.
Y creo que allí hay un escenario muy, muy interesante porque hemos vivido en un mundo en el cual las víctimas y un grupo de colombianos muy importante ha vivido en lo que Octavio Paz llamaba en el laberinto de la soledad, en el ninguneo permanente, es decir, personas que viven en la omisión, son la omisión de la sociedad, punto. ¿Cómo recuperamos todo eso? Eso se recupera obviamente con políticas de Estado articuladas que lleven a pensar un país distinto y un país que deje justamente lo que ha marcado a Colombia, que es un conflicto muy largo, muy complejo, con muchas víctimas, con mucho dolor y del cual tenemos que salir de alguna manera. De acuerdo. Marco. Yo quería hacerte Sí, una ok, claridad. perfecto. Es más, Jorge. no es para debatir, es simplemente como una claridad No, está muy bien. a los televidentes. El Registro Único de Víctimas no ha cerrado, todavía siguen recibiendo declaraciones. Digo, de pronto es como para hacer ese poco de pedagogía, que es que sí hay un acuerdo con los consulados para que se puedan hacer declaraciones de las víctimas en el exterior, pero internamente las víctimas aún pueden acceder a ser reconocidas. Lo que señalaba es que los tiempos sí están vencidos, pero la misma ley contempla una excepción. ¿Los tiempos de qué? Para declarar. Hoy por hoy se hace referencia que usted puede declarar si se siente víctima si el hecho fue en los 2 últimos años. Está todavía los tiempos vigentes. Pero ¿qué pasó si ya ha pasado más de 2 años? Si bien la ley dice, la unidad estudiará la viabilidad del reconocimiento. En esto, por eso quería hacer la claridad solamente pedagógica para los que estén viéndonos en este momento, en decir, todo el Ministerio Público, Personería, Defensoría, Procuraduría, en estos momentos tienen la responsabilidad de tomar la declaración, así esté fuera de términos. ¿Quién es la entidad que hace el proceso de valoración y de reconocimiento en el registro? Es la unidad de víctimas, apelando a todo lo que en el manual de toma de declaraciones el Ministerio Público relacionará. La persona no declaró en los tiempos establecidos, apelando a una serie de exposiciones particulares que le manifestará la víctima en su momento, y eso quiere hacerlo. Y aquí para cerrar es, en el 2011, la comunidad internacional a veces señalaba, ¿y cómo comienza un país a reparar las víctimas cuando no ha cerrado su universo de víctimas? Hay una batalla al principio considerable. Entonces, y el registro es, y a lo que voy es que estamos 6 años después, pero el registro no ha cerrado. De acuerdo, ok. Pero a ver, un momentito porque parece muy fácil la discusión. A No. ver. Por el camino que va la unidad, van por la excepción de la excepción de la excepción para poder registrar a toda la gente que va a llegar. Va a llegar mucha gente diciendo, vea, yo vengo de la época del Estatuto de Seguridad, torturaron a la gente y me la desaparecieron. Yo no me había registrado porque a mí no me interesa una ayuda humanitaria, sino la verdad sobre ese hecho. Y me quiero registrar y quiero que haya una reparación. ¿Qué le van a decir? No es que ya se te pasaron 20 años, ya estás por fuera, hermano, porque no, ahí hay un poco de problemas que tienen que ser resueltos y en el galimatías de la ley 1448 no se va a resolver. Segundo, están ocurriendo desplazamientos forzados en cantidades alarmantes en este año. Entonces no podemos cerrar el registro de víctimas si hay víctimas, porque pues eso sería como la cabeza como del avestruz en el hoyo y no vemos el tema. No, yo pienso que hay registro mientras haya víctimas. Desafortunadamente, ni siquiera este proceso de paz va a acabar todo el conflicto. Ojalá podamos cerrar todo el conflicto, pero se van a seguir produciendo hechos de victimización, creo yo, y ese es como un segundo problema. Tercero, quiero decir algo frente al planteamiento de Francisco, me parece muy interesante, lo comparto solo parcialmente. Cuando uno lee los estudios de Mario Aguilera, resulta que en 200 años de vida independiente nunca se consideraron las víctimas. Todo esto se resolvió a partir de amnistías e indulto y se empezó a hablar de verdad, justicia y reparación en la ley 975 y en la jurisprudencia y en el derecho internacional. Y recientemente aquí, en La Habana, es la primera vez que se habla de que todo el mundo tiene que asumir su responsabilidad si la tiene, de que se deben reconocer todas las víctimas y todos los daños. Entonces, más bien es la excepción que se estén reconociendo las víctimas. Por ejemplo, la violencia de los años 50. Dice la comisión, el estudio de Paul Ockis, que más o menos cerca de 300.000 predios cambiaron de dueño durante este periodo. En Boyacá había municipios y en muchas partes de tejas rojas y azules, que quiere decir que el que se pasaba al otro lado le aplicaban la pena de muerte, ¿cierto? Y hubo más muertos que en la Revolución Mexicana, dice Paul Ockis, pero no hubo desplazados ni hubo víctimas.
Es que nunca han reconocido, es la primera vez que reconocen. Entonces yo creo que en términos históricos está bien que el país reconozca esos daños, porque parte de la repetición tiene que ver con que nunca reconocieron los derechos de las víctimas. La primera vez que le ha costado al Estado y que le cuesta a la sociedad, un poco eso. Pero digo, no en contravía de tu argumento, sino que hay que tener este telón de fondo. Estoy con tu argumento, hay que buscar que el país no sea un país de víctimas. Pero ¿cuál es la clave? La Corte Constitucional lo ha dicho absolutamente de manera nítida. Esto es una cuestión de derechos. Si el Estado le garantiza los derechos que la gente tiene, en una semana acabamos con el tema de los daños, digamos, de las reparaciones. Lo que pasa es que el Estado el que a toda hora pide plazo, no las víctimas. Es el Estado el que en 2005 dijo, necesito 10 años de plazo. Después, cuando la Corte pidió de nuevo calcular cuánto cuesta la atención de víctimas, otro gobierno dijo, pedimos otros 10 años de plazo y ahora con el proceso vamos a pedir 12 años de plazo. Entonces, y además esos plazos van contra las víctimas, porque la gente en una situación de vulnerabilidad y le dan plazo al gobierno para darle soluciones duraderas. Digamos, la clave es buscar soluciones duraderas. En eso estoy de acuerdo contigo, digamos, con ustedes, de que no hay que avanzar solo en lógicas de subsidios. El problema es que si uno le da subsidios miserables a la gente, los mantiene en la miseria. Hay que tomar medidas de más fondo para poder darles un lugar. Por eso cito el caso de las mujeres de Bogotá. ¿Cuántos jóvenes adolescentes hay hijos de los desplazados y de las víctimas? Esa gente debería tener acceso prioritario a la educación técnica y superior, porque es el camino a que tengan una inserción en la sociedad sostenible y que no dependan de un subsidio. Pero esto requiere decisiones más robustas. Ok. Jorge, desde su experiencia, ¿qué hacen las personas con el dinero que han recibido producto de indemnizaciones? Otro ejercicio de aprendizaje. Yo he estado en varias zonas del país con la entidad y en un momento estábamos en el Cesar, en Valledupar. Yo tenía otro rol, no era director. Y cuando hicimos una entrega masiva, que se acostumbran a hacer a veces por la proporción del recurso, es a través de un proceso de notificación que tiene unos estándares de seguridad para que la víctima no pueda ser suplantada y se le garantice la entrega del recurso. Después de una entrega masiva nos solicitaron una reunión con la Cámara de Comercio. Se vio un pico entre la entrega del recurso y compra de artículos que no eran de primera necesidad, artículos de lujo. Pero estábamos en un escenario de inicio. Estoy hablando ahí que eso fue la transición entre que termina acción social y comienza la unidad de víctimas. En ese escenario, automáticamente la unidad asume una responsabilidad. Hoy por hoy, antes de recibir esa parte que y quiero aquí reiterar lo que dijo aquí el panelista, es que el recurso no es la reparación integral, es una de las medidas de la reparación. Entonces se dijo y se concientizó, la reparación administrativa se entrega por una única vez y se hizo un programa de acompañamiento, de lo cual identificamos que en la actualidad el programa de acompañamiento está dirigido a 4 facetas importantes. La primera es adquisición o mejora de vivienda. La segunda es un plan de educación o acceso a la educación. La tercera tiene que ver con incentivos de un proyecto productivo y la otra es inversión o adquisición de vivienda rural. Esas son las 4 líneas que se trabajan hoy. Acompañado cada entrega, nosotros previo, en algunos escenarios hacemos algo que se denomina una feria de servicios. Claro, la unidad no construye vivienda, la unidad no vende predios. La unidad tampoco tiene universidades, pero sí en el otro rol que tiene la unidad, que es coordinadora, coordinamos con las universidades. En el caso de los territorios bajo los cuales yo soy el director, se hacen convenios tanto con universidades públicas y privadas para accionar del pago de la inscripción a algunas becas y el programa nacional, que es un convenio con el ICETEX, para que las víctimas puedan postularse, y el pago del ICETEX lo harían a través de un trabajo social. Claro, si lo miramos en el escenario, los cupos siguen siendo limitados, pero son acciones que se están implementando. Francisco está que se habla, ya le doy la palabra. Reacciono, digamos, frente a el tema que planteaba Marco hace un momento y retorno al que hace usted referencia, y es que hay una gran paradoja, la paradoja de las víctimas. En Colombia, efectivamente, uno debe reconocer que pasamos de unas violencias sin víctimas, en donde además, curiosamente, la noción víctima se ocultaba
en ese abstracto concepto que es la violencia. Recordemos que las personas decían, es que perdí a mi padre, perdí a mi familia por la violencia. Tan es así que el famoso informe sobre la violencia en Colombia de Monseñor Guzmán, de Falsborda y de Umaña Luna, fue visto además con una especie de dificultad por parte de la institucionalidad durante el Frente Nacional. Esa idea entra en un proceso, esa idea de no reconocimiento de víctimas definitivamente cambia. Cambia después de la Constitución del 91, de la aparición de la Corte Constitucional, de la aparición de los derechos fundamentales, etcétera, y se viene consolidando, y cuando se consolida esa idea, entramos en este escenario de la víctima en los acuerdos. Cuando yo digo que el mejor escenario país es que desaparezca esa noción, no quiero decir borremos una historia alrededor de eso. Quiero decir que debe ser el esfuerzo del Estado, pero no solamente el Estado, de una sociedad que tiene que ser parte de este proceso. O sea, una sociedad que tiene que entender que aquí hay víctimas en Colombia, que además las víctimas han hecho y han sufrido en el marco de todo este escenario, víctimas de todo tipo. Y en ese orden de ideas, llevar a que esa noción de víctima no se convierta en el eje esencial de la construcción de una nación en Colombia, sino que esa noción tenga finalmente que ir desapareciendo paulatinamente, haga parte de los grandes informes que tenemos, pero desaparezca no porque simplemente en un informe se diga eso o lo otro, sino porque los derechos de esas personas se garanticen en los territorios y la gente haga parte de un proceso nacional. Mire, el gran problema que tiene Colombia hoy, lo ha dicho Ariel Ávila, por ejemplo, en los estudios, León Valencia, etcétera, es que tenemos un escenario muy complicado y es que hay una parte del Estado que tiene derecho y hay otra que no tiene derecho. No derechos fundamentales, derecho al Estado. Y ese es el gran desafío que tenemos en los próximos años. Marco. Yo quiero una reacción. ¿Concluimos? Obviamente estamos siempre en controversias con el Estado frente a estos temas. Hay que tener mucho cuidado. Está bien que el Estado le ofrezca a la gente asesoría para muchas cosas, pero no, que no le condicione el uso de la reparación. No, ahí sí aclaro, no es condicionada, Claro, es una asesoría. Y como asesoría se toma o no se toma. Te robaron tu casa, yo te doy el 5% del valor de la casa porque no puedo hacer que te devuelvan la casa. Y te digo en qué te lo tienes que gastar. Es que la indemnización es a título de reparación de un bien perdido. Esto no es yo te lo regalo o te doy un subsidio condicional. No, la reparación es solo un porcentaje le están dando a la gente, pero para un bien perdido. Entonces cuando dicen, no, te lo estás gastando mal, ¿qué tal que, por ejemplo, Luis Carlos Sarmiento Angulo asaltaron un banco en el marco del conflicto y le dicen, sí, te vamos a devolver ese dinero porque pues como no logramos que nadie te lo devolviera, el Estado te lo tiene que devolver, pero si lo inviertes en la bolsa de Nueva York porque la bolsa en Bogotá está un poco inestable. No, esos son recursos de la gente, o sea, ahí hay que ofrecerle apoyos porque si no terminamos en esta paradoja. Si no eres víctima, no entras a un subsidio de vivienda. Si no eres víctima, no entras a un subsidio para educación. Entonces la gente tiene que graduarse de víctima primero para querer... No, como ciudadano tiene derecho al subsidio, tiene derecho a la educación, tiene derecho a la vivienda, ¿cierto? Por eso nosotros siempre decimos la medida de reparación tiene que ser adicional a los derechos ciudadanos, porque de lo contrario, pues da igual. Entonces tú eres víctima y el otro no es víctima y al que es víctima le dan sus derechos ciudadanos por haber sufrido un daño. Y no podemos con ese argumento desconocer, digamos, la idea de que aquí hay miles de ciudadanos en Colombia, miles, que son víctimas de la pobreza. Y entonces uno no puede decir, ¿será que entonces para yo lograr un apoyo, entonces me tengo que graduar y ponerme en una lista para efecto de que el Estado me observe? Ahí hay que tener mucho cuidado. Muchísimo cuidado, porque hay miles, millones de colombianos que también participan dentro de este Estado. Y por supuesto lo que uno debería decir es que esta circunstancia frente a personas que son sujetos de especial protección a la luz, de lo que ha dicho la Corte Constitucional, que tienen una protección, obviamente esa protección tiene que ser irse siendo, pues digamos, retirarse paulatinamente sobre la base de que se vayan adquiriendo unos derechos que tienen que ser permanentes, estables, etcétera, y que no se resuelven simplemente, como planteaba hace un momento Marco, en esos excelentes trabajos de Marco Aguilera, de que se hacía una fila, se entregaba un subsidio y hasta luego que le vaya muy bien y resolvimos el problema de la guerra 1 civil, de la guerra 2, de la guerra 3. Creo que ahí está
el gran desafío que tiene el Estado. O sea, el Estado tiene un gran desafío acá. El Estado tiene un desafío y ese desafío no es otro que el de entender que no estamos en condiciones de normalidad. Es que aquí, por eso se hizo el proceso de paz. El proceso de paz responde a un criterio de completa anormalidad, de que las cosas no son normales. Tener 8 millones de víctimas, más de 200.000 muertos en los últimos, desde el año 58, pero si hacemos previamente a ese año 58, súmele 30.000, 40.000, 50.000 víctimas más. Entonces creo que eso es necesario entenderlo, es cómo superamos ese proceso de anormalidad para entrar en una dinámica diferente de país. De acuerdo. Entonces, Permite 2 segundos. Ok. No voy a debatir. Simplemente es un mensaje que desde la institucionalidad yo considero importante. Es las víctimas, para acceder tanto a ayudas humanitarias como a la indemnización administrativa, que es un derecho adquirido y reconocido, no requieren una intermediación. Es un trabajo que el Gobierno Nacional ha sido consciente, se ha establecido. No a la intermediación. No es necesario que un derecho, usted tenga que compartir ese derecho. El recurso que usted recibe es por la condición del Estado colombiano de reconocerlo como víctima y no es necesario intermediar. Todos los trámites son completamente gratuitos. Entonces, allá voy y con eso quería cerrar, es que no quiero que se interprete que la unidad condiciona la entrega del recurso. La entrega del recurso sigue siendo libre. Son 4 líneas de inversión que en el histórico vemos que es hacia donde la víctima requiere mayor orientación y asesoría para poder hacer la correcta inversión de lo que tiene. bueno, se nos acabó el tiempo. Yo había advertido que este es un tema delicado, que es un tema con muchas aristas. Creo que salieron todas las aristas aquí. Solamente me quiero despedir con la idea del profesor Barbosa. Este es un país anormal, es decir, tener 8 millones de víctimas por conflicto armado no es normal. Tampoco sería normal estar hablando de estos temas. Las víctimas representan la Colombia incumplida, representan el déficit de ciudadanía, representan inequidades históricamente acumuladas y por eso ellas necesitan ser vistas de manera particular. Bueno, esta es todo por hoy y los espero en la próxima emisión.